Vamos a empezar una serie sobre un libro que vamos a estudiar juntos como iglesia. Es el primer libro que vamos a estudiar juntos como iglesia. Vamos a estudiar versículo por versículo. Es otra manera de enseñar Biblia. Esta es una forma que a mí me gusta mucho porque nos quitamos el problema de que sigue y le acomodo lo que yo quiero, porque somos humanos. Y a lo mejor si alguien me saca la lengua, el próximo domingo hablo sobre no sacarle la lengua a Milton. Y entonces de esta manera vamos versículo por versículo, y Dios, su palabra es la que nos está guiando, su Espíritu es quien nos está enseñando y está proveyendo Él a la iglesia lo que la iglesia necesita. Entonces es otra manera en la que podemos aprender verdad. Vamos a estudiar este libro de Gálatas. Si nunca has estudiado todo un libro junto, lo vas a empezar a hacer. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Somos teólogos, entonces todos tenemos que aprender de la Biblia. Y hoy vamos a empezar este nuevo libro, el de Gálatas. Algo que es bueno saber es que las cartas de Pablo, o llamadas epístolas, es un sinónimo. La palabra epístola es un sinónimo de carta, nada más que es una manera elegante de decir epístola. Ya nadie lo utiliza, se usa la palabra carta. Por eso podemos ver el patrón en estas cartas, como tú escribirías una carta, que ya nadie escribe cartas, ¿verdad? Ni emails, ya todos por WhatsApp. Pero antes se usaba este medio de comunicación, era una carta, y en la carta empezaban ¿con qué? Con un saludo. Por eso estos libros empiezan con un saludo. Dice, hola, soy yo, soy Pablo, y se la envío y ya pones a quién se la mandas, y es lo que vamos a ir viendo. Es importante que vayamos entendiendo estas verdades, miren, porque no puedo pagar es muy fácil agarrar un capítulo 4 del libro de la Carta a los Romanos, o es muy fácil agarrar libros y agarrar un texto y aplicarlo. Obviamente la palabra es verdad y siempre nos ayuda, pero si lo agarramos sin conocer, sin estudiar, podemos caer en ciertos errores. Fíjense, lo que viene en el capítulo 4 es una enseñanza, pero solamente la podemos aplicar al 100% si ya aprendimos lo que venía en el 3. Y si ya entendimos y abrazamos lo que venía en el capítulo 2. Y si ya aprendimos y abrazamos lo que viene en el capítulo 1. ¿Qué quiero decir? Que si no hacemos eso, puede que estemos haciendo como el teléfono descompuesto, ¿no es cierto? ¿Te imaginas que te mandan una carta y te empiezas a leer los últimos 5 renglones y nada más lees donde dicen compra un carro y una casa, y tú vas a decir, ¿qué? Es imposible. Y en la primera parte te dicen, te ganaste $10,000 millones. ¿Te imaginas? Sería una locura, ¿no es cierto? Saltarte la primera parte, la que te empodera para hacer las instrucciones. Y muchas veces somos así con el cristianismo. Omitimos las primeras lecciones, no las abrazamos, se nos olvidan y queremos simplemente aplicar, y por eso a veces vivimos cristianismo sin poder. Entonces, otra cosa que es importante entender de las cartas, que generalmente Pablo, estas cartas que se convirtieron en Biblia, cuando Pablo las escribía, o Pedro, en el momento estaban siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso se convirtieron en lo que hoy conocemos como parte de la Biblia. Pero en ese momento ellos no sabían que estaban escribiendo la Biblia, simplemente estaban siendo guiados por Dios y escribieron una carta, pero no era como una carta para sus amigos. Ellos la escribían para combatir exactamente un problema, una situación en la iglesia. Entonces a esto se le llama teología situacional. Cada carta va dirigida a combatir un problema, un error, ¿ok? Entonces tenemos que ir entendiendo eso. ¿Okay? ¿Cuál es la teología situacional de esto? ¿Para qué se escribió la carta del libro de Gálatas? La carta de Gálatas la escribió Pablo a un grupo de iglesias que estaban en la región de Galacia,
porque había un problema. Pablo plantó esa iglesia. ¿Cómo la plantó? Igual que inició esta iglesia. Ya hemos visto cómo inician las iglesias: gente orando y leyendo la palabra de Dios. Entonces Pablo pasó por ahí, empezó a orar, empezó a enseñar la palabra de Dios. Dios añadió gente y empezó a haber iglesia. Después Pablo, obedeciendo a su llamado, fue a otras ciudades. Con el tiempo se dio cuenta que ahí donde él plantó, con sudor y lágrimas y trabajo, oraciones y palabra de Dios, se dio cuenta que se estaban metiendo falsos cristianos, falsos maestros. Y él, lleno de enojo santo de Dios, escribió esta carta para combatir a estos falsos maestros que estaban contaminando a la iglesia. Lo tremendo que estos falsos maestros comían como cristianos, cantaban como cristianos, hablaban como cristianos, parecían como cristianos, estaban en medio de cristianos, pero enseñaban mentiras. Y esta carta, a pesar de que se escribió hace más de 2000 años, es palabra de Dios y sigue aplicando hoy. Cambian dos, tres cositas. En esos tiempos no había celulares, no había muchas cosas que hoy hay, pero básicamente aplica exactamente igual. A esos falsos maestros se les llamaban judaizantes. ¿Qué significa judaizante? Eran personas que querían judaizar. Gracias por la explicación. ¿Qué es judaizar? Ellos querían que la gente, los cristianos que habían abrazado el evangelio y creído en Cristo por fe, empezaran ahora a abrazar las leyes judaicas. Y esos son falsos maestros. Hoy ya no existen, no existen judaizantes, pero sí existen otra clase de personas que el Espíritu va a revelar a la iglesia quiénes son. Ya no se llaman judaizantes, pero son estas personas que ahora que empiezas tu cristianismo a través de la fe, quieren que abraces, no la religión judaica, sino que abraces y apliques otras normas. Y esos son falsos maestros. Te digo, esas personas están en medio de la iglesia hoy. Pablo quiere que aprendamos. Entonces tenemos que ir viendo esas cosas. Pero antes de que empecemos, es importante que veamos otra cosa. Cuando Cristo dijo a sus discípulos: vayan y prediquen la buena noticia y hagan discípulos, tenemos que como cristianos entender dos cosas. Está dando dos instrucciones. Por un lado, comuniquen la buena noticia. Como teólogos ya sabemos qué significa buena noticia, ¿verdad? Cuando decimos buena noticia, igual a evangelio, igual a el mensaje. Dependiendo de tu Biblia, la traducción, tienes que tú ya saber. Si leo en la palabra de Dios donde dice evangelio o dice la buena noticia o el mensaje, todo se refiere al evangelio. Entonces, por un lado, Cristo nos encomienda a la iglesia: comuniquen el evangelio. Como cristianos, ¿sabes cuál es el evangelio? Si no se te viene la respuesta inmediatamente, ahorita vamos a verla, pero la tienes que saber, conocer. Por un lado, eso te constituye como cristiano, abrazar el evangelio. Pero por otro lado, la otra instrucción fue Jesús: y hagan los discípulos, enséñenles a hacer todas las cosas que yo les enseñé. Entonces, como cristianos tenemos que crecer siempre en esas dos vertientes. En un lado, en abrazar el evangelio siempre. El evangelio no es algo para el primer día de tu cristianismo, que ese es otro error que estaban cayendo los cristianos de este tiempo, que hoy sucede eso. Muchos cristianos creemos que el evangelio es nada más para prostitutas y borrachos y el arrepentimiento. Creemos que nada más es para el primer día de mi conversión. No, el evangelio es para todos los días de tu vida. Entonces siempre tenemos que crecer, y te vas a dar cuenta cuando vayas estudiando tu Biblia, cuando dice en la Biblia, o Jesús o Pedro o Pablo, el que se mantenga firme, el que se mantenga fiel, el que persevere hasta el final. ¿A qué se refiere? El que siga creyendo en el evangelio hasta el final.
Entonces es muy importante para ti, es lo más importante para ti que perseveres en el Evangelio, en la enseñanza del Evangelio. Pero además del Evangelio, por otro lado, tenemos que perseverar y crecer ¿en qué? En ser discípulos. Por eso en esta iglesia empezamos a hablar de disciplinas, de enseñarlas, cómo son, cómo se hacen, cómo se siguen. En las dos áreas tenemos que crecer. En este momento, en esta parte de nosotros como iglesia, en esta temporada, los domingos vamos a ir viendo, vamos a ir creciendo en el Evangelio, porque es paso número 1, baby steps, kinder para bebés. ¿Por qué? Porque tú tienes que comunicar el Evangelio. Todos de aquí tenemos familiares y conocidos que queremos que conozcan el Evangelio. Levanten la mano. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Todos queremos que vengan a la iglesia y que lo escuchen? Ok, ¿qué crees? Muchos de ellos nunca van a venir. Acéptalo. ¿Pero qué crees? El plan maestro de Jesús es que tú sí puedes ir allá. Entonces tú tienes que conocer el Evangelio, por si ese cabezón no viene, tú sí vas. Pero le tienes que comunicar que hay un mensaje religioso o lo que se te ocurre, no, el Evangelio. Por eso vamos a aprender todos juntos bien qué es el Evangelio. Y los miércoles y otros días y todo el resto de nuestra vida vamos a ir creciendo y animándonos a crecer en las disciplinas. Miren, siguiente slide. Ahí en Apocalipsis 2:17. Eso es como antes del tema, nada más es como para animarnos. ¿Por qué es importante el Evangelio? ¿Por qué? ¿De qué nos sirve permanecer firmes hasta el final del Evangelio? Cristo, a Dios le encanta cambiarnos el nombre. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos cambien el nombre. Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Asintió en que asesinaran a discípulos de Jesús. Pero Dios le dijo: vas a dejar de ser Saulo, vas a ser Pablo y vas a predicar mi palabra. Pedro era un cobarde de primera, negó a Jesús. Se llamaba Simón. A Jesús le dijo: ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro. Abraham, Dios le dijo: ya no vas a ser Abraham. Era alguien estéril y su nombre para acabarla era Abraham, que significaba gran padre. ¿Te imaginas el bullying que le hacían? Te llamabas gran padre y eras estéril. Qué amargura tendría. Pero Dios le dijo: ahora te vas a llamar Abraham. Y lo hizo padre de multitudes. Y así a lo largo de la Biblia vemos a Jacob. Era un tramposo. Estaba hasta aquí, no hasta acá, de problemas por sus tranzas. Y Dios le dijo: ya no te llamarás Jacob, te vas a llamar Israel. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. ¿A qué voy con todo esto? De que no nos aferremos a las cosas en esta vida, que es uno de los principales problemas del cristiano. Nos aferramos demasiado a tu cuerpo, a tu trabajo, a tu auto. ¿Te imaginas? Tenemos que entender que la palabra de Dios es real y tenemos una vida nueva en Cristo que va a venir después. Créelo. Imagínate un feto. ¿Se imaginan un feto? Bueno, no te imaginas el feto. Imagínate a alguien ahorita que diga: híjole, ¿cómo se me antoja algo que hacía cuando era un feto? ¿Alguien algún día extraña su vida de feto? Dante la mano quien recuerda su vida de feto y extraña las cosas del feto. Sería muy tonto, ¿no? Que un feto se aferrara a ser feto, que dijera: no, yo no me quiero salir del vientre de mi mamá. Sería muy tonto, porque la vida está fuera de. Muchas veces así somos como cristianos. Obviamente el día del nacimiento del feto seguramente estaba aterrado. Él estaba muy contentito en su burbujita, dando vueltas para enfrente y para atrás y comiendo por el cordón umbilical. Así estamos aquí. Esta vida no es toda la vida, es parte de. No te aferres. Nos estamos muriendo cada día.
El cuerpo se está decayendo, ¿sí o no? Si no me crees, ve al espejo. Tu auto se está decayendo cada día. Todo se está decayendo, no te aferres. Obviamente nos da mucho miedo el día de nuestra muerte, pero tenemos que confiar en la palabra de Dios. El feto sería un ingenuo si se aferrara a seguir dentro del vientre de su madre. Nosotros seríamos igual de ingenuos si creemos que toda la vida se trata de aquí. La vida verdadera es la que sigue. No nos aferremos tanto. Sí, cuida tu cuerpo, cuida tu salud, pero no te aferres. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a cambiar. Dios te va a cambiar quién eres. Él le encanta cambiar el nombre, porque cuando cambia el nombre cambia tu propósito y tu destino. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:17. Todo el que tenga oídos para oír debe de escuchar al Espíritu y entender lo que dice Él a las iglesias. Lo que dice el mundo es: aférrate a esta vida, aférrate a los carros, casas, tu trabajo, tu dinero, tu cuerpo. Fíjate lo que dice el Espíritu. A todos los que salgan vencedores, los que conserven el Evangelio hasta el último día de su vida, los que abracen el Evangelio, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nuevo nombre que nadie comprende aparte del que lo recibe. Entonces anímate, no nos aferremos tanto a los problemas de esta vida. Dios te tiene preparado un nombre nuevo, un cuerpo nuevo. Pero para llegar, ¿qué tenemos que hacer? Salir vencedores. ¿En qué? En el Evangelio. Conservar el Evangelio, y por eso vamos a aprender juntos en qué consiste el Evangelio. Ok. Próximo slide. Voy a leer Gálatas del 1 al 9. Vamos a tratar de cubrir esa sección hoy. Dice: les escribo yo, el apóstol Pablo. Nunca fue nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar que se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia. Bueno, fíjense lo que está pasando. Gálatas es la única carta donde Pablo está muy enojado. Nos vamos a ir dando cuenta mientras leemos. Está tan enojado que ni siquiera oró por los Gálatas y no dio gracias por ellos. Inclusive cuando escribió a los